Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y esto es Bonita Radio, que se enciende a las 8:03 de la mañana. Hoy lunes 13 de marzo del 2023. Más fogones prendidos incluso en las figuras de exgobernadores que en algún momento gritaron por el Carso, por las playas, por el ambiente, y hoy gritan billete, billete, billete. Vamos a hablar de Alejandro García Padilla, de lo que ha trascendido a partir de que tratara de pasar desapercibido, pero incluyera el pasado viernes una moción de petición de que lo incluyan en el caso de Carlos Román González y Aguadilla Pierre, que están tratando de no cumplir con las leyes ambientales relacionadas a todo lo que tenían que buscar, solicitar en términos de estudios para saber el impacto real que tendría una construcción allí sobre el muelle del Azúcar. Vamos a hablar de tiempos tan atrás como los años 2000, cuando fue nombrado el juez Johnny Reyes Villanueva en el 2004 por Sila María Calderón, que es el que hoy tiene que recibir al que también lo renominara en el 2014 para un ascenso a juez superior. Vamos a hablar mucho, largo y tendido sobre cuáles podrían ser las estrategias que está tratando de utilizar el que tiene mucho dinero, Carlos Román González, y su socio Juan López Vicente en Aguadilla Pierre. Todo lo relacionado a los fogones prendidos del ambiente y el impacto que está teniendo el desarrollo desmedido en la costa de Puerto Rico, sobre todo en la costa oeste. Vamos a hablar también del oligopolio. Me parece interesantísimo que haya sido el comisionado de seguros quien haya solicitado un estudio a Ramón Cao, el economista, que establece que los planes de salud en Puerto Rico tienen lo que han venido denunciando una plantilla de jóvenes médicos a través sobre todo de las redes sociales y las diferentes intervenciones que tienen en programas también como Bonita Radio, el doctor Irán Rodríguez y otros, que establecen que los médicos se tienen que ir de Puerto Rico porque lo que tienen las aseguradoras es un oligopolio, y ahora está confirmado por un estudio del economista Cao. Vamos a hablar también sobre lo que el gobernador de Puerto Rico no le ha dicho al país en términos de salud, en términos de lo que está pasando con el Medicare y Medicaid, precisamente atravesado con este estudio de seguro. Pero están todos ustedes por ahí. Vamos a hablar y sobre todo tratar de despertarme para hablar con ustedes, porque el fin de semana fue intenso. Vamos, por ahí está Rafael Pérez, siempre llega bien temprano, mi amiga Neida Soto, también Vélez Maite, Miguel Ángel Díaz Pagán, Magali Díaz. Irisita Delgado está por ahí bien temprano. Hoy llegó, pero miren, más temprano que nunca. Brenda Reyes Tomasini. Ay, Brenda, también está por ahí. Lo dijo, dice, estudio que haga Ramón Cao es 100% veraz. Lo dijo en Autoridad de Energía Eléctrica. Tienes razón, Brenda.
Ada Mojica también está por ahí, Ilke Hernández. Otro tema que vamos a tocar es la corrupción, porque hoy empieza el caso de Ángel Pérez y es importante establecer cómo Ángel Pérez puede ser o no puede ser un caso bien parecido, o por lo menos se salpica con aquellas informaciones relacionadas a qué hacen las estrategias mediáticas dentro del Partido Nuevo Progresista, con diferentes elementos para impactar lo que sale, sobre todo en los medios tradicionales. Luis Fernández también está por ahí. Saludos desde Harrisburg, Pensilvania. Saludos, Luis. Magdi Cabán siempre con mucho frío. Pues claro, si está en North Carolina, imagínese usted. Ana Rivera, aquí presente. Rodrigo Otero Goico dice: Puerto Rico no está eliminado del Mundial. Sintonicen hoy más de una milla. Qué mucho yo me he gozado los dos juegos. Tengo que decir que ayer sufrí mucho, pero el primero me lo gocé y ayer gocé a partir de la entrada número 6. De eso le va a hablar mucho Rodrigo esta tarde, pero yo quiero hacer algún comentario porque además de que recuerdo mucho a mi papá con el asunto de la pelota. Jimmy está por ahí, dice que llegó. Carmen Dávila Salgado, como siempre, Polo Quiles, Ginette Xavier, Carmelo Ruiz, Carmen Martínez desde Somers, New York. Saludos, Carmen. Gracias por estar todo el mundo por ahí. Yo quiero empezar con el asunto de la salud porque me acaban de enviar un comunicado de prensa del Colegio de Médicos y Cirujanos. Y yo creo que el asunto de la salud hace mucho tiempo que le está dando mucho que hablar al país. No porque lo diga Ramón Cao, sino porque lo vivimos todos los días. Y yo voy a dar una anécdota nada más bien sencilla del pasado viernes. Yo voy a buscar el sábado, yo voy a pedirle a la farmacia que me sirvan unos medicamentos que me envía. Los únicos medicamentos que utilizo, si alguien puede decir, esa aseguradora a la cual yo le pago, que no tiene un uso excesivo del plan médico, es esa que yo le pago con relación a mí, porque créanme, a pesar de toda la fortuna que me cuesta ese plan médico, nunca solamente voy a mis médicos de prevención. Una vez al año, 2 veces al año. Voy a buscar la receta. No te la podemos servir. ¿Qué pasó? Pues porque esa receta hay que hacer una nueva a pesar de que esa receta tiene el refill del medicamento. Es decir, el que me tomo todos los meses. Yo digo, pero ¿cuál es el problema? Que el plan médico no la está pagando. Es decir, que no le autoriza a la farmacia a que la despache a partir de esa receta. ¿Usted sabe por qué? Porque la receta tiene fecha del año pasado. Debe ser de agosto, septiembre del año pasado. Y el plan médico me niega el medicamento de mantenimiento, que es solamente una vez al día. Plan médico que me escucha, una vez al día, 58 años, que me tomo preventivamente, no me la despacha. No importa si Carmen Eni tiene receta, si eso le puede causar un estrés, obviamente es del corazón. O sea, no importa. Eso que yo pasé el viernes, lo pasan los adultos mayores, como dice el anuncio, que le pueden cortar la grama, pero viven en un tercer piso, pero le niegan el medicamento de cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué me dice el Colegio de Médicos hoy? A base de la información que trae la coreana periodista Mariam Díaz en este artículo que reseña lo que dice Ramón Cao. El oligopolio no es otra cosa que el monopolio que se establece en un mercado, en este caso un mercado pequeño, que lo controlan, igualmente bien pocas empresas. Es decir, las que están tienen un oligopolio. ¿Qué dice el Colegio de Médicos y Cirujanos? Que ustedes saben que está dirigido hoy por el doctor cardiólogo Carlos Díaz Vélez. Más malo que la pandemia o que el huracán María, lo peor que ha sucedido a la salud del país en los últimos 15 años son los efectos del capitalismo salvaje y sin controles de los planes médicos. Lo único que han asegurado son sus ganancias obscenas a costa del maltrato a los pacientes y de la explotación a los proveedores de salud. Son declaraciones que obviamente las hace después de haber recibido copia del estudio, según dice, que sustenta la existencia de un oligopolio de las aseguradoras de salud y copia del informe que refleja las ganancias sobre 2.000
millones de dólares que obtuvieron en el 2021. En el informe preparado por Ramón Cao, revela un fenómeno de control oligopólico que se ha identificado con la reducción de las compañías aseguradoras. El informe del economista señala que en el 2016 había 26 compañías, cierto, en el 2028 solamente quedan 18. La competencia y la concentración del mercado son variantes claves para atender el comportamiento adecuado de un sector económico esencial. Mientras menos competencia exista, mientras más se concentre, tienden a degradarse la calidad y el precio más justo accesible. Las agencias federales utilizan un índice específico que es el IHH, Herdingfall-Hirschman, para medir los niveles de concentración, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero sobre todo señalar que esta historia, que gracias a Marian, que publicó el estudio que ordenó la oficina del comisionado de seguros, que es la oficina, y el comisionado Adams es el que está dirigiendo esa oficina, nombrado por el gobernador del 32%, Pedro Pierluisi. Vamos a la imagen del comisionado. Lo más que me llama la atención de este estudio es que lo ordena el comisionado de seguros, que ha sido bien poco vocal, o por lo menos ha tenido muy poca prensa, por llamarlo de alguna manera, en términos de lo que está pasando en ese mundo de los planes de salud, sobre todo de los seguros. En un momento, no olvidemos que ahí estuvo el compañero, ex colega periodista, Mariano Mier, salió. Siempre digo que Mariano me parece que salió en momentos en que le pisó un callo a alguien. Y es interesante que Adams, que ha tenido ese perfil bajo para atender los asuntos de, primero, lo que fue un super tollo para el gobierno de Puerto Rico, que son todos los seguros relacionados a los daños del huracán María, y ahora los asuntos de salud. Me parece que ahora hay también un seguimiento de la historia de el oligopolio y el estudio, porque lo que ordenó entonces el comisionado es precisamente un análisis de lo que ha pasado en términos de las ganancias, ojo, las ganancias de los planes médicos, estas compañías, con relación a estos 15 años, o por lo menos los últimos 5 años. Ahí es donde se ve, ahí es donde dice, por ejemplo, el análisis que está haciendo el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, la ganancia versus los servicios. Y yo quiero ir a quiénes son los que han venido estableciendo la pauta de la crisis que hay en el sistema de salud puertorriqueño. Sabemos que es la primera vez en la historia, por lo menos de los últimos 50 años en Puerto Rico, que los médicos se tiraron el año pasado a la calle a protestar por lo que está ocurriendo en el país. Y estos 3 médicos, entre ellos Irán Rodríguez, el del centro, han sido bien vocales, sobre todo utilizando lo que la nueva generación de médicos parece que también sabe utilizar muy bien, que es las redes sociales, para denunciar lo que está pasando, lo que ha estado pasando en el país con relación al uso de los planes médicos, la negativa de los planes médicos de pagarle justamente a los proveedores de salud, entre ellos los médicos, y sobre todo las aprobaciones que los médicos, después que hacen los diagnósticos, se ven imposibilitados de un tratamiento X o Y, porque los planes médicos le niegan ese tratamiento, ese medicamento, a pesar de que el que se sienta allí en el plan médico es un burócrata. Porque pongo a disposición a Bonita Radio cualquier plan médico que se quiera sentar con nosotros a explicarnos cómo es que ellos lo hacen. Vamos a tener una buena conversación, porque el burócrata que está allí cuando la farmacia llama, por ejemplo, no es un farmacéutico, no es el médico. No, es
una persona que está allí diciendo no te la vamos a autorizar. Y eso puntualmente, no solamente estos jóvenes lo establecen lo que le pagan por visita, lo poco que le pagan, el chunk grande. Y olvídese de los que no utilizamos los planes médicos. Las personas, los adultos mayores, que el Medicare y el Medicaid, ese dinero llega a Puerto Rico precisamente por la relación colonial que tenemos con Estados Unidos, pero sobre todo un dinero que nos hemos ganado a base de precisamente de esa relación colonial, pero que es una transferencia que llega de millones y millones de dólares. O sea, ¿los planes médicos se quedan con el dinero que se supone que vaya para la salud? Es una pregunta, me la voy a plantear así. Es la denuncia que hacen no solamente los médicos, que la hace el Colegio de Médicos, que vamos a decir es el grupo, el gremio que representa a los médicos en Puerto Rico. Es una de las razones para la fuga, y estos médicos lo han dicho 1001 vez. Llevan, yo diría que 2 años insistentemente hablando de lo que está pasando en el mundo de la salud. Pero sobre todo, más importante aún, me parece, que la denuncia de un médico que, si no lo han visto, no tengo el nombre y lo traté de conseguir, pero no lo conseguí, que es dermatólogo, que dice, una de las cosas que más me molesta a mí es precisamente como la línea que utiliza para entrar en su video, es el asunto de que él le recete un medicamento a su paciente y en el plan médico le digan no, lo vas a usar por 3 días, lo va a usar por 3 días, no le voy a autorizar los 30 días. Esto está pasando, eso lo dicen los médicos, no lo digo yo, lo dicen los médicos. Sabemos los cuentos de nuestras madres y nuestros padres, de nuestras abuelas, de nuestros abuelos. El último cuento que yo escuché de mi madre fue precisamente que el médico le envió un laboratorio y el plan médico no se lo quiso autorizar. Ojo, 82 años, Medicare, Medicaid, tiene todo, ya. No se lo autoriza. ¿Por qué? Porque es caro. Entonces, ¿a dónde va a parar los $1,200, $1,800 que vale el estudio? Esos $1,800 que ya se lo dio el Medicare por esa paciente, Medicaid, por esa paciente, ¿a dónde va a parar? Al bolsillo. Esos son los miles y millones de dólares que le llegan a las empresas de salud. Vamos a llamarlos empresas porque se constituyen como unas corporaciones, ¿estamos claros? Sin fines de lucro. Yo quisiera que alguien me dijera lo menos que se gana un CEO en Puerto Rico. Y le estoy hablando básicamente hace como 10 años, la última vez que busqué el número. En aquel momento, el de uno de esos planes se ganaba casi $2 millones el presidente. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pues sí, como querían ser como los gringos, volvemos. Recordemos, esta es la reforma de salud que instituyó el Rosellato, Pedro Rosselló González en Puerto Rico, y creó todo precisamente el oligopolio del que habla Ramón Cao. Eso fue lo que hizo el Partido Nuevo Progresista, no se lo debemos a otro. Me decía una amiga médica, es que eso estaba pasando en Estados Unidos. ¿Y hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Vamos a querer imitar al punto de que en Estados Unidos la gente se tiene que arrancar un diente porque no pueden pagar lo que le cobra el médico porque no tienen cubierta. Vamos a llegar a ese punto. Y yo creo que eso es súper importante que lo tengamos ahí. Es un tema en que yo no me he metido en profundidad porque soy cuidadosa sobre todo con el asunto de hasta dónde llega la información. Creo que ya está empezando a moverse mucho más certero. Este estudio nos da una idea, pero sobre todo, importante que sean los médicos que hablen. Yo no creo que esto lo va a cambiar. Una fórmula, el gobierno no le interesa cambiar de esto. El comisionado de seguro lo está haciendo un año antes de las elecciones. ¿Qué mucho le importa al gobernador de Puerto Rico tratar de ganar también los adeptos de esos médicos que sabemos que están, por decir una palabra, endiablados y que nunca se habían tirado a la calle? Pero estos jóvenes no solamente tienen la fuerza, tienen otra mentalidad de asumir la protesta
que no tuvieron aquellos que pensaron que cuando uno tiene bata blanca no se tira a la calle. Yo creo que eso cambia cuando la gente se da cuenta que si no se van a tener que ir del país y no se quieren ir del país. Así que me parece que esto hay que cogerlo, gente, con mucha pinza, que está interesante. Ahora vamos a empezar, vamos a tratar de conseguir al economista, a Ramón Cao. Sobre todo también vamos a tratar de conseguir algunos de los planes médicos que hablen, porque es bien interesante. Yo no he visto a ninguno hablando. Yo los veo en campaña porque la campaña para los viejos, por ejemplo, se termina ahora, si no ahora el 31 de marzo, en abril. Los veo fuertemente en la campaña Advantage. Pero yo no los veo explicándole al país que esto no es verdad. Yo no lo veo en una campaña, mi amiga Brenda Reyes Tomasini, que está por ahí, me dirá, yo no lo veo en una campaña de crisis. Esto está haciendo crisis y no me da la impresión de que es tan bueno para ellos. Si estos muchachos y estas muchachas insisten, ahí está Fabiola también hablando de alguna manera, insisten en hablar de esto, esto va a ser una bola que no la van a poder detener. Y la gente en este país está cogiendo, mire, pongan oído en tierra, está cogiendo bien claro. El nombre del dermatólogo, no lo sé, porque es que lo he visto y me ha llamado siempre la atención de lo incisivo y lo asertivo que es en sus mensajes. Vamos a ver a rayo, dice Ariel que va a ver a Jason Sonfeca, ay, ustedes son terribles, defendiéndola. Bueno, yo creo que Jay tuvo un resbalón la semana pasada con el asunto de la ley 60 y le cayeron encima, no porque le caigan encima, a mí me caen encima por cosas que yo creo, pero yo creo que uno tiene que defender con fundamentos que vayan más allá de las posibilidades que uno tiene de estar o no estar de acuerdo porque tiene intereses o no tiene intereses. Con eso hay que tener mucho cuidado y hay que ser bien honesto en el análisis. Hoy el expresidente del Colegio de Médicos quería guisar con un plan médico, no pudieron. Bueno, Florence, honestamente no sé eso. ¿Y Mellado dónde está? Defendiendo su candidatura a Washington, para lo único que habla. Es el doctor Hernández. Ah, gracias, Mikey Rivera. Si consigues el nombre completo, te lo agradezco. El doctor Hernández es el dermatólogo. Y Ivette Grajal les dice en campaña. ¿Y los medios de comunicación hablarán de eso? No sé. Pero hay un medio tradicional, la compañera Marian Díaz es de un medio tradicional del área de negocios y lo trajo con todas las letras. Que sí es importante, es urgente. Esto no cambia hasta que dejemos de pagarles a los Advantage y la gente no empiece a abrir la boca. No entiendo. Empiece será. En este país nadie abre la boca a denunciar las cosas que le suceden. María Cruz, estoy de acuerdo que ha pasado, que es lo que mantiene al país en hasta cierto punto cierto acomodo. Me parece que las cosas están cambiando y yo creo que, en efecto, el golpe es tan fuerte por todos lados. Y sobre todo si es un asunto de salud, la gente sale, la gente está hablando, todo el mundo tiene técnicas diferentes, pero yo creo que es súper importante, sobre todo que esos jóvenes médicos y médicas consigan apoyo de su clase. Mire, usted trabaja en el mercado de la salud, trabaja en el mundo en que se convirtió en un mercado, en que hay estrategias de mercado. Yo no tengo ningún problema con las estrategias de mercado y mercadeo, sobre todo. El problema es que no pueden ser a costa de la salud del pueblo. Yo creo que eso es lo más importante que la gente tiene que establecer. Aquí, si no se sientan, va a perder mucha gente. Y yo creo que lo más importante también, ¿qué es lo que se va a perder? ¿La vida de la gente? Ojo con eso. Los charlatanes como Papi Rosselló se pasó el juramento de Hipócrates por los bolsillos, dice Ani Román. Saludos, Ani. José Pepe. Doctor Arjona, sí, lo destruyeron. El modelo Arbona lo destruyó Pedro Rosselló González y en eso estamos claros. Segundo tema, para después terminar con el tema más importante, sobre todo que vamos a trabajar más en profundidad, que es el tema de Aguadilla Pierre y la inclusión o el intento de inclusión que tiene el licenciado exgobernador Alejandro García Padilla por el Partido Popular de integrarse a la defensa de Carlos Román González y su socio Juan López Vicente Aguadilla Pierre. Vamos a empezar por lo que está pasando en los niveles de corrupción que tienen que ver con que hoy hay un juicio en el caso de Ángel Pérez, ex alcalde
de Guaynabo, expresidente de la Federación de Alcaldes, el ex líder de todos los alcaldes del Partido Nuevo Progresista. Ángel Pérez ha intentado por muchas vías, sobre todo en los últimos 3 semanas, de decirle a la jueza Aida Delgado que este caso ha tenido publicidad excesiva, que él necesita un jurado libre de prejuicio, que esa publicidad excesiva es parte y es culpa o es responsabilidad de la Fiscalía de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, que lo menos que sacó fue la famosa foto el día de su arresto con el paquete de billetes tipo pastel que supuestamente le daba Oscar Santamaría, y hay una foto, la foto se ve claramente que es él, y Oscar Santamaría, hay 2 fotos, y Oscar Santamaría guiando a buscar ese dinero a un lugar específico allí cerca de la alcaldía de Guaynabo. La jueza Aida Delgado emitió una orden el pasado miércoles donde dice muchas cosas, deja sin efecto o le dice que no al asunto de la publicidad excesiva, que no va a continuar el juicio, es decir, que no lo va a aplazar por esa alegada publicidad excesiva. Pero hay 2 cosas que me parecen importantes. Por un lado, que la jueza le haya dicho a Aida Delgado, oiga, y usted estuvo 1 año y medio para venir a alegar que aquí hay publicidad excesiva y con un informe que no está ni validado. Estuvo a punto, si no se lo dijo así aparte, de decirle a la defensa del exalcalde chapucero. En esa defensa hay 3 abogados, uno de ellos, Osvaldo Carlos Linares, ex fiscal de esa Fiscalía de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico, y el licenciado Eduardo Ferrer, que yo no sé qué sabe de derecho criminal, que no sea lo que haya estudiado, porque me parece que no ha visto un caso, pero está en ese caso. Y un tercer abogado. El problema también que yo le veo a lo que decidió y dijo la jueza es que le pone un puntito en la llaga al licenciado Osvaldo Carlos, precisamente por lo que está diciendo Edgar García, que tiene que ver con que no es, bueno, Edgar está hablando de otro analista, no de Osvaldo Carlos, y es que Osvaldo Carlos mantiene un programa diario en una de los medios tradicionales, hablando precisamente de casos que están no solamente pendientes de juicio, pero que son de corrupción. Yo honestamente no lo escucho, no sé si habla del de él, pero lo he visto en mensajes y porque utiliza también las redes, en Twitter, sobre todo hablando de diferentes casos. Y la jueza le envió el mensaje de tengan mucho cuidado. Y ese mensaje no es para la fiscalía, porque la fiscalía quizás, no me consta, pueda hablar con algún periodista off the record. Y no está percolado literal de que en efecto los fiscales hablan, le dan información, como vemos constantemente que Osvaldo Carlos Linares sale no solamente en programas de entretenimiento donde se tocan estos temas, sino también en el programa que tiene diario. Y eso es importante porque usted está levantando un asunto de publicidad excesiva. Entonces, ¿cómo es posible que el abogado del imputado esté planteando que hay publicidad excesiva cuando finalmente usted está haciendo lo propio con relación a otros casos? Está hablando del caso, y sobre el caso suyo, a usted lo entrevistan y usted va y dice, no ha pasado esto, no ha pasado esto otro. Así que me parecieron esas 2 líneas bien importantes. Y por último, yo quiero dejarlo como pregunta. A mí me parece que en este caso puede ocurrir lo que ocurrió en el caso de Sixto George. Y eso quiere decir que el caso de Sixto George puso a los medios de comunicación de frente a lo que ya hemos sabido por muchas fuentes, incluso por el Telegram chat, de que el gobierno del Partido Nuevo Progresista utiliza a sus comunicadores y utiliza a las personas que están alrededor de esa estrategia de comunicación
para impactar a medios de comunicación, sobre todo tradicionales. Oiga, yo no digo que intenten impactar a los medios independientes. Yo creo que también lo han tratado. Lo que pasa es que nosotros somos, por lo menos, Bonita Radio, un hueso duro de roer. Por eso es que no nos contestan las llamadas, por eso es que no ponen a los servidores públicos, funcionarios electos y oficiales de agencias de gobierno a hablar con el periodismo independiente, porque independientemente del libreto que nos quieran hacer, nosotros vamos a hacer las preguntas que tenemos que hacer. Y yo creo, y ya dejó de ser una pregunta, y yo voy a hacerlo a modo de pregunta, como dije al inicio, yo creo en efecto que este caso se podría convertir en aquel que nos va a traer algún elemento de comunicación. Va a estar en posición la defensa de Ángel Pérez de tratar de traer un elemento de eso. Fulano dijo, fulana no dijo, fulano contestó, fulano está. ¿Tiene la fiscalía información relacionada a cómo se comportó en un momento dado ese grupo de oficiales de relaciones públicas, profesionales o no, alrededor de los casos de corrupción? ¿Cómo se comportan cuando intentan hablar o hablan y colocan información en los medios tradicionales? Yo creo que va a ser bien interesante si eso sale. Vamos a esperar cómo se va a ver este caso. Me parece también importantísimo si hay prueba más robusta o no hay prueba más robusta. Está la fiscal Fernández, es la fiscal a cargo y es, parece, la que va a litigar el caso allí en sala. Este caso nos va a dejar muchas preguntas y también muchas respuestas. Si se ve total, ¿verdad? Completo, porque uno nunca sabe, que no pase como en el caso de Víctor Fajardo, que después que Víctor Fajardo empezó a decir todo, dijeron, no, espérate, no siga. Y se cogió los 13 años y como testigo del gobierno que era. Y los demás todos salieron bien. Así que ponlo en la nevera. El caso de Ángel Pérez viene por ahí. Y yo voy a aprovechar el caso de Ángel Pérez para traer la alegación de culpa que va a hacer, porque llegó a un acuerdo con las autoridades, el exalcalde de Humacao, Reinaldo Rey Vargas. Y lo voy a utilizar para irnos entonces al caso de Aguadilla, porque fíjense lo importante que es poder hacer análisis cruzados y saber quién es quién y cómo se está batiendo el cobre en ese mundo de las defensas de lo que algunos han establecido que es indefendible en el caso de Aguadilla Pierre. Rey Vargas va a hacer alegación. El licenciado, ¿quién es el abogado? Osvaldo Carlos Linares. Va a hacer la alegación precisamente en el contexto del famoso quid pro quo entre Oscar Santamaría y un alcalde, en este caso, para que le siguiera dando contratos y que le diera dinero para su campaña política. Y en este caso, no sé si el dinero fue, también hay parte para su propio pecunio, pero sí hay para la campaña política. Rey Vargas era un alcalde nuevo. Llegó como el alcalde de Aguas Buenas y a los 2 minutos ya tiene una alegación de corrupción y ahora va a ser alegación de culpa porque va a entregarse, va a alzar las manos. Este es el esfuerzo de una persona que tiene la capacidad de llegar al poder e influenciar a ese poder, todo a base del dinero que tiene, además de cómo llega Oscar Santamaría. Era un buen PNP, estaba bien relacionado a los cuadros de liderato del Partido Nuevo Progresista, pero sobre todo tiene los billetes para tratar de llegar a esa institucionalidad, en este caso municipal, e impactarla a su favor para que le sigan dando contratos. ¿Qué relación tiene esto con lo que está ocurriendo en Aguadilla? ¿De quién ustedes se creen que es donante Carlos Román González? Hemos dicho
que del alcalde de Aguadilla, Julio Roldán. Hemos dicho que del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi, tan cerca como en el 2020. Así sucesivamente. Pero Carlos Román González, en esta foto que ustedes van a ver ahora. No, en la foto que precisa, esta foto, gracias, señor director Víctor Valcárcel. En esta foto está con Ricardo Rosselló Nevares, con el entonces secretario de Desarrollo Económico. No era secretario de Desarrollo Económico, de uno de los elementos de las alianzas público-privadas, Manuel Lavoy. Y el socio de Carlos Román González, a la derecha de él, a la izquierda nuestra, el primero, Juan López Vicente. Esta foto es en Humacao. Esta foto es en el negocio que Juan López Vicente y Carlos Román González tienen sobre aluminio. ¿Y a quién había que tener mojado ahí? Al alcalde. ¿Y quién era el alcalde? Rey Vargas. ¿Quién era el que estaba corriendo? Rey Vargas. Por eso es que es tan importante que cuando vamos a hacer estos análisis encontremos lo que realmente es pertinente para atraer a la atención. ¿Y qué tiene que ver esto con que Alejandro García Padilla le presente una petición de incluirse en el caso de Aguadilla Pierre al juez Johnny Reyes Villanueva? ¿Saben lo que tiene que ver? Y ahí tienen a Johnny Reyes Villanueva precisamente el día en que fue juramentado por la jueza del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, en ascenso, porque era juez municipal, y Alejandro García Padilla lo ascendió a juez del Tribunal Supremo. ¿Qué tiene que ver aquello, el acceso al poder, el dinero, con el caso de Aguadilla? Precisamente que lo que está tratando de hacer Carlos Román González es diciendo: yo tengo chavos, yo puedo comprar democracia. Fíjense cómo nos vamos tan allá, como el caso de Hard Rock Café, el caso que tiene un elemento común con esas palabras, porque el desarrollador habló con un ejecutivo en aquel momento del Comité Nacional Demócrata que le dijo: todos sabemos que eso ocurre y fulano ha sufrido mucho, hay que darle acceso. ¿Y qué pagaba el acceso de, en este caso, Rubén Vélez, a tomar café con el presidente Clinton? Los chavitos que le daba el partido. Y ahora, en ese contexto, ¿dónde está Alejandro García Padilla? Quien, además de ser exgobernador de Puerto Rico, nunca podemos olvidar. Y vamos a las fotos de hoy. Vamos a ir a las fotos de hoy para irnos después a las fotos de ayer. No, las fotos de hoy, Víctor, son, por ejemplo, las fotos donde está con Tomás Rivera Chats. Alejandro García Padilla dejó de ser gobernador de Puerto Rico y hace más o menos 6 meses, quizás un año, tiene un programa de análisis del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista con Tomás Rivera Chats. Esa postura de analista lo hace comentar los asuntos que están más evidentes en la opinión pública, desde la óptica de un popular conservador como lo es, frente al otro Partido Nuevo Progresista, PNP, conservador, fundamentalista, Tomás Rivera Chats. ¿Qué es lo que está hoy en la discusión, más allá de dudas razonables, como dirían precisamente los propios jueces, o el sistema y la jurisprudencia? Todo lo que está ocurriendo en la costa del país, sobre todo en Aguadilla. Cuando nosotros vemos los diferentes casos que hay en el área de los recursos naturales, lo que se defiende, lo que los manifestantes han creado, un ecosistema de protesta, de manifestación, de denuncia, que va desde poner el cuerpo en la protesta
hasta utilizar las redes y los comunicadores de las comunidades para decirle al país esto está pasando y nosotros no estamos de acuerdo, lo estamos denunciando. Empieza desde Rincón, Sol y Playa, los más que han tenido impacto, hasta que vemos todo lo que pasó en Sol y Playa desde el 2021 y lo más reciente, cuando el gobierno de Puerto Rico no fue contra Sol y Playa y cuando los manifestantes decidieron nos vamos a tirar a romper el muro, ahí arrestaron a la gente y todavía estamos esperando que acusen al de Aguadilla, que le tiró un tiro al manifestante. Cuando llegamos a Aguadilla, nosotros vemos dos asuntos en Aguadilla. El primer asunto, que construyeron sobre la cueva Las Golondrinas. No pasa nada. Sobre las cuevas Las Golondrinas desarrollaron en el 2018 un gazebo, alegan ellos, pero eso no es un gazebo, eso es una... De hecho, el juez Johnny Reyes Villanueva debería verificar incluso el contexto en el que escribe que es un gazebo, porque un gazebo es el que tengo yo en mi casa, que solamente tiene 4 pedazos de madera, y ahí pues uno se puede guarecer cuando hay lluvia y hay actividad en el patio. Pero esto es una edificación de cemento, y vamos a la imagen para que veamos las dos edificaciones que existían. Una edificación de cemento mucho más frente a la zona marítimo terrestre o más cerca, y el potrero. Todo este esfuerzo se da por unos manifestantes que lo menos que han hecho, entre otras la licenciada y representante de Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli, es colocar allí un campamento permanente, el campamento Pelícano. Pues ¿de qué ustedes se creen que va a hablar Alejandro García Padilla? En algún momento, en el programa que los medios tradicionales le abrieron la puerta a él y a Tomás Rivera Chats, pagándole gente. En Puerto Rico hay periodistas que no cobramos, que no tenemos salario, porque no hay ningún medio tradicional que nos coloque allí, gracias a la intervención de partidos como el Partido Nuevo Progresista, que metieron allí a su gente y desde ahí hablan. Y estos dos, uno político electo y el otro ex gobernador, tienen salario, hablando de lo que ellos tienen interés que se diga, hablando desde donde ellos hablan, desde esa sardina, esa brasa precisamente atraída hasta allí. ¿Y qué es lo más interesante de esta compra de democracia? No olvidemos que supuestamente la prensa debería ser el cuarto poder simbólico entre ese balance de poderes, porque el legislativo se supone que desarrolla la política pública, el ejecutivo le presenta sus proyectos y confirma o no confirma esa política pública, y el judicial la interprete. Y es importante en este análisis traerlo, porque fíjense que vamos a hablar de la influencia que tiene o no tiene y cuál es la estrategia que está utilizando Carlos Román González, Miguel Torres, el abogado de Carlos Román González, y el propio Alejandro García Padilla cuando se coloca en ese caso de Cliff, porque recordemos que son dos casos: Cueva Las Golondrinas, de Cliff, todo el desarrollo que quieren hacer en esa área del Muelle del Azúcar, donde está colindante a la Cueva Las Golondrinas, y donde hay sobre todo dos estructuras que son históricas y que ya el Instituto de Cultura dice que hay que proteger, y que le estableció hasta el momento el Departamento de Recursos Naturales que no las pueden demoler. Por lo menos eso está pidiendo el ICP. Cuando nosotros hacemos un análisis histórico de Alejandro García Padilla, nosotros encontramos que en el 2013 Alejandro García Padilla llegó al gobierno después de haber ganado las elecciones
en el 2012, diciendo que el proyecto del gobierno que él traía a partir del 2013 era un gobierno verde. Que hay un video, y si no lo han visto, nosotros lo colocamos en nuestra red de Twitter y vamos a colocarlo más tarde en la red de Facebook, donde Alejandro García Padilla dice en campaña en el 2012, vamos a proteger el Carso, las playas y el ambiente. Y en efecto, Alejandro García Padilla, en esta foto que tienen en pantalla, donde está la entonces secretaria del Departamento de Recursos Naturales, el presidente entonces de la Cámara, Jaime Perelló, la ex representante y ex primera dama Piti Gándara. En esta foto, Alejandro García Padilla está firmando en abril, en medio de uno de los festivales. La anterior foto, Víctor, por favor, la anterior foto. En uno de los festivales más importantes del área del Corredor Ecológico del Nordeste, que se da en Luquillo, el Festival del Tinglar. Alejandro García Padilla, en efecto, y nosotros lo hemos dicho acá, firmó la ley que protege a perpetuidad el Corredor Ecológico del Nordeste. Lo que había eliminado, lo que había dejado sin legislar Luis Fortuño, Alejandro García Padilla en abril, cuando llegó y dijo, aquí está mi proyecto verde, lo primero que hizo en términos de legislación pues, fue proteger al Corredor Ecológico del Noreste. En febrero del 2013, Alejandro García Padilla trajo 5 órdenes ejecutivas. Y ahora sí podemos utilizar la segunda foto. 5 órdenes ejecutivas que lo menos que hacía, y vamos a quedarnos un momento ahí, es proteger el área del bosque de Adjunta. Por eso están ahí los amigos y amigas de Casa Pueblo. Porque fue un proyecto y fue una negociación, un cabildeo, vamos a llamarlo más correctamente, un cabildeo entre Casa Pueblo y el gobierno para impulsar el corredor ecológico del bosque modelo. Emitió una orden ejecutiva que lo que busca es proteger 19 áreas sensitivas en 20 municipios para un total de 100.000 cuerdas. La iniciativa de protección ambiental se llamará el Corredor Ecológico del Bosque Modelo y es una propuesta de la organización Casa Pueblo y Agenda Ciudadana. ¡Ojo! Agenda Ciudadana era un proyecto que tenía el periódico El Nuevo Día que quedó en nada. En aquel momento, esa era la visión política de gobierno de Alejandro García Padilla. Ahí están las 5 órdenes y las voy a delinear, además de la del bosque modelo, para ordenar al Departamento de Recursos Naturales realizar el deslinde nacional de la zona marítimo terrestre. ¿A qué le suena eso? ¿Verdad que le suena a todo lo que está ocurriendo ahora mismo? Que si aquel deslinde está mal hecho, que la zona marítimo terrestre la invadió Soliplaya y la zona de salvamento con la pretensión de construir una zona recreativa. ¿Verdad que le suena? Esto era en el 2013, hace 10 años. En el 2013, la cuantificación de las emisiones de los gases con efecto de invernadero en Puerto Rico y la elaboración de un plan para la reducción de estas emisiones con el fin de acercarnos a la meta del carbono neutral. El desarrollo de un estudio sobre la vulnerabilidad de la infraestructura pública, esta es bien buena, ante los cambios climáticos y la adopción de planes de adaptación para confrontar los hallazgos del estudio. Es decir, vamos a estudiar lo que está haciendo la Universidad de Puerto Rico. Hace rato. Maritza Barreto lo ha dicho 1200 veces. El amigo Ruperto Chaparro en el RUM, 3200. Esto está malo, el cambio climático, siguen desarrollando incisivamente. Y la última, el plan de uso de terreno. Sabemos lo que ha pasado con el plan de uso de terreno y los supercambios y dónde estamos con relación a eso con la administración Ricardo Rosselló Nevares y Pedro Pierluisi Urrutia.
de ese Alejandro García Padilla no queda nada. Queda sentarse o pararse al lado de Tomás Rivera Schatz a decir lo que en alguna expresión se conoce como billete sobre billete, no hay fundillo que se sujete. Este es el Alejandro García Padilla que le dijo al tribunal el pasado viernes: yo quiero ser parte de esta defensa. Y ahora vamos al caso legal y cuál puede ser la estrategia, y ahí está la moción que radicó Alejandro García Padilla el viernes para incluirse en este pleito, que sabemos que es importante, y yo quiero aquí contextualizar y dejarlo claro, que este es el pleito que le radica la semana pasada Salva Aguadilla e Inversiones Vilma Sor a The Cliff, su corporación, al Grupo Caribe, que fue uno de los primeros que entró como corporación en la compra de el área del Muelle del Azúcar, que también era o es de Carlos Román González. O sea, lo que pasa es que aquí se utilizan muchos velos corporativos que eventualmente habrá que descorrer porque está bien interesante. Y este pleito lo que dice es que lo menos que ha hecho ilegalmente estas corporaciones y estas personas que las dirigen es trucar con los permisos, que aquí no hay día, que aquí no hay declaración de impacto ambiental, que el municipio de Aguadilla incluso le dio un permiso de construcción a pesar de que no cumplen, y todos los trucos están planteados básicamente en esa demanda. Y Alejandro García Padilla intenta hoy asomarse a defender. Primero, yo no lo digo, me lo han dicho los abogados que lo han visto en reuniones. Yo no sé si Alejandro García Padilla ha visto un caso en su vida. Las personas que me hablan a mí del mundo del derecho me dicen que no ha visto ni un no pise la grama. Que Alejandro García Padilla siempre ha estado ahí como que, pues, recordemos que él está muy temprano en la política, él quiso siempre ser gobernador. Empezó como director del DACO bajo la administración de Sila María Calderón, entiendo que de Aníbal Acevedo Vila, y después fue senador y ya gobernador. Él estaba anotado, como dice Arsenio Torres, en el registro demográfico lo pusieron desde el día 1 como el futuro gobernador. Yo creo que aquí pueden pasar una de muchas cosas. Que la defensa de Carlos Román González, que siempre ha sido una defensa que no le importa gastar el billete que sea para que su cliente trate de salir bien de todos los trucos que antes no se conocían porque realmente nadie había mirado para Aguadilla. Y la denuncia de las comunidades lo ha colocado en el spot. Que lo buscan para que se presente y el juez Johnny Reyes Villanueva se tenga que inhibir. ¿Por qué he pensado en esa estrategia? Claro, y él se deja utilizar. Primero porque yo sé que Miguel Torres es el abogado líder de las corporaciones y de Carlos Román González. Es el abogado que tiene experiencia viendo pleitos ambientales porque es un abogado que ha estado, por ejemplo, en la Junta, en uno de los organismos institucionales, la Junta de Calidad Ambiental del Departamento de Recursos Naturales hoy. Y no hace sentido que traigan a lo que también en el argot periodístico identificamos en algún momento, en algunos juicios que cubríamos, como el combinado de piedra. Como sentarlo ahí y no pasa nada. Porque ¿argumentar qué? Un caso de especialísima materia como es el asunto ambiental. Así que si es la estrategia para que el juez se inhiba, y ustedes me dicen, ¿pero por qué el juez tiene que inhibirse? Dice Nick Carcaña que el juez tiene que inhibirse. Bueno, vamos para empezar con quién es Johnny Reyes Villanueva. Johnny Reyes Villanueva, a quien logramos conseguir, mire que yo me he matado buscando esta foto. Y gracias a que tengo buenas fuentes de información, porque yo no conozco, quiero que sepan que yo nunca en mi vida he visto al juez Johnny Reyes Villanueva y lo quiero dejar ahí. Vamos a dejarlo ahí un rato,
porque es importante. Porque fíjense, ese juez que es de Utuado, se crió en Utuado, nació en Arecibo, es de Utuado, fue un ex comisionado de los vigilantes del Departamento de Recursos Naturales cuando Sila María Calderón era gobernadora de Puerto Rico. Es decir, que tiene experiencia en el manejo del asunto ambiental. Como me dijo alguien, pero es más popular que el Corazón del Rollo. Ajá. O es un popular del Corazón del Rollo. Johnny Reyes Villanueva fue subdirector de la Administración de Desperdicios Sólidos, de la Autoridad de Desperdicios Sólidos. O sea, se maneja en ese mundo. Se graduó en el 1997 de la Universidad Interamericana. Derecho. Hizo una maestría en una universidad en Estados Unidos. Llegó a Puerto Rico y obviamente ha ocupado esas dos posiciones que me parecen importantes en la administración de Sila María Calderón. Y Sila María Calderón lo nombra juez, lo nomina juez en septiembre del 2004. Su vista fue en septiembre del 2004, 2 meses antes de las elecciones generales de noviembre. A lo que nos tiene acostumbrado, o lo que nos ha tenido acostumbrado el bipartidismo, en este caso Partido Popular y Partido Nuevo Progresista, que antes de que ganen o pierdan elecciones, nombran un zafacón de gente, entre otros a los jueces y juezas. Cuando fue nombrado, obviamente no tenía ninguna experiencia, fue nombrado al Tribunal Municipal. ¿Quién lo ascendió en el 2014? Precisamente antes de irse. El entonces gobernador Alejandro García Padilla. Alejandro García Padilla en el 2014, y esta es la foto de la juramentación, a la que compareció el gobernador Alejandro García Padilla, lo nomina, lo confirman en la legislatura de Eduardo Batia, y podemos ir a esa imagen. Eduardo Batia y Jaime Perelló. Este es el pedigrí. Fíjense como también fue investigador legal de la Administración de Tribunales en el Centro Judicial de Utuado y fue abogado de la Sociedad para Asistencia Legal en Utuado 4 años. En el 2002 entonces empezó con los puestos vigilante, comisionado de vigilantes, etc. Del cuerpo de vigilantes, comisionado del cuerpo de vigilantes. Esto le podría suponer el hecho de que fue Alejandro García Padilla quien lo ascendió, una posible inhibición al juez, posiblemente, porque está cuestionado o podría estar precisamente de lo que hablábamos el otro día con Carlos Mellado, la apariencia de conflicto. Porque quien lo ascendió en la carrera judicial, que todos los jueces y juezas que les gusta el asunto judicial quieren una carrera judicial, y todos quieren empezar quizás, bueno, depende, hay gente que incluso cambia la ley para que pueda ser juez del apelativo, como pasó con Geraldo Flores y Tomás Rivera Chats, que fue quien enmendó la ley. Pero hay jueces que empiezan desde lo municipal y tienen una vida y su más alta aspiración es llegar al Tribunal Supremo por carrera judicial. Pues este juez, Tribunal Municipal y al Tribunal Superior. Posible que se pueda enmendar por eso. Eso es lo que está buscando, inhibir. Eso es lo que está buscando Carlos Román. Para eso colocó ahí al combinado de piedra y le dio lo que sea. Esto es increíble. Yo quiero que ustedes sepan que por él hacer la representación legal, posiblemente está cobrando. Claro que está cobrando. Un adelanto. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Ustedes se imaginan que en efecto sea para inhibir al juez? Que es posible que tenga, a pesar de que es popular del Corazón del Rollo, es posible que cumpla con el canon de la independencia judicial y que no está prejuiciado. No sé, no lo conozco. Estuvo bastante tibia la orden de demolición, porque él sabía que estaban en desacato y no le impuso un desacato a la parte. Recordemos que él es el juez de la orden de desacato en el caso precisamente de la demolición que no cumplía Carlos Román González, Aguadilla Pierre, con relación al potrero
y a la edificación donde hacían las actividades, al salón de actividades. Y por último, que es importante también de lo que está ocurriendo en el Departamento de Recursos Naturales, precisamente hablando de las técnicas de dilación. Fíjense que eso podría dilatar el procedimiento, que el juez Reyes Villanueva se inhiba y le nombren otro juez. En un tribunal que está cuestionada la independencia judicial y la ética de muchos de sus componentes. Y no hablo solamente de los jueces. También está ahí cuestionado el trabajo ético y la función de los fiscales y de muchos funcionarios. No dicho por mí, dicho por gente que trabaja allí. Dicho por fuentes de información que utilizan ese tribunal para hacer sus diferentes esfuerzos profesionales todos los días. Ya sabemos dónde está la policía. Cuando tiene que inhibirse o el juez puede descalificar, ¿cuál de las dos son? Bueno, el juez tendría que entrar otra persona, para mí, entiendo, en el procedimiento, a decidir si pueden sacar al abogado. Eso está difícil, porque obviamente la parte tiene derecho a escoger un abogado ahora. Si pueden entender el truco como lo estoy entendiendo yo, pues eso es otro juicio. Eso es otro asunto. No me luce que los abogados entre ellos digan, caramba, esto es evidente. Tú lo que estás tratando de hacer es inhibir al juez. No sé, María Cruz. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo moral. Y aquí no me parece que el asunto moral esté muy clarito. Digo, está muy claro de que no tienen consideraciones ni criterios de la moral. Me gustaría ver esos celulares, dice Norma Rodríguez, para ver esas conversaciones. Bueno, te imaginas. Bueno, en el DNA, ustedes saben que le dieron una orden de demolición, que aquel arrastró los pies hasta que no pudo más, que hubo un examinador que vio una vista porque le pidieron una reconsideración a la orden de demolición. Dijo que no la primera vez. Tienen que demoler y tienen que mitigar. Es que yo quiero que sepan que la semana pasada fue otra vez en una moción para reconsiderar la determinación del licenciado del Departamento de Recursos Naturales. Y volvieron a decirle que no en el Departamento de Recursos Naturales. Esta es la determinación del DNA con relación a la demolición. Ustedes me dicen a mí que Carlos Román González no tiene toda la capacidad y todo el interés de detener todo lo que está pasando, que le ha sido adverso, no ha ganado una, en el DNA, en los tribunales, porque la orden de demolición fue de Johnny Reyes Villanueva. Por eso es que es tan importante, no olvidemos, que fue el que demolió al que le tocó el caso de interdicto. Por eso es que es tan terrible para Carlos Román. Pero ahí está la orden emitida por el examinador. A todo el mundo entregado, a Mildred Sotomayor como la abogada del interés público, a Miguel Torres como el abogado de Carlos Román. Se notificó el 8 de marzo. Y me dicen a mí que lo que está pasando en Aguadilla con el caso del interdicto de The Cliff no es precisamente manejar con dilación y con técnicas dilatorias y estrategias a base del billete que tiene Carlos Román González y Juan López Vicente para tratar de ganar este caso, para cansar a las partes, para cansar al sistema. Claro, el sistema no se debería cansar, ni un juez ni otro juez debería cansarse. Lo que pasa es que yo los veo arrastrando los pies. Cuando había una orden de desacato clara, el juez Reyes Villanueva no la emitió. Porque nadie se la pidió, juez. Bendito, vamos a hablar aquí entre usted y yo. No me diga que usted no toma conocimiento judicial de lo que está trascendiendo, de lo que está pasando en las agencias del Ejecutivo. Estamos claros, juez, que las agencias del Ejecutivo no necesariamente van a ser asertivos. Alguna gente sí, otra gente no. Pero yo creo que los ojos posados en Alejandro García Padilla, posados en el sistema judicial, que tiene la credibilidad, no sé, ustedes decidan.
Yo me tengo que ir, no voy a poder hablar mucho con ustedes. Por ahí está Leon Mota diciendo, Leon Mota, lo que pasa es que critican a quienes tienen voluntad de sacarlo. Nos ponemos de acuerdo para sacarlos, dice. Peregrina Mariel, las estrategias de distracción siguen en pie. Exacto. Pero aquí no nos distraemos, porque esto no es un cuento, esta es la verdad. Así que más tarde o más temprano vamos a saber quién es quién. Yo vuelvo mañana a las 11 de la mañana en Esto es lo Último. No pueden perderse esta tarde a el amigo, compañero y colega Rodrigo Otero Goico. Lo único que les puedo decir de los juegos, me los gocé los dos. Ayer sufrí un poco, obviamente perdió Puerto Rico, pero me parece que en esa sexta entrada hicieron lo que tenían que hacer. Pero Eddie Rosario nos dejó con la carabina al hombro, con 2 hombres en base, que pudo haber definitivamente, con un buen jonrón como el que dio en la segunda entrada, nos pudo haber colocado ahí empate. Pero no importa, hoy es otro día y hoy ya juega a las 7 con Israel. Nos vemos mañana, gracias por estar. Comentamos un poco más de todo este asunto mañana a las 11. Éxito. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.